Otro día gris transcurre en el elegante sitio donde trabajo. Hace 3 años me trasladé desde Kamakura a Tokio con la resistencia de mis padres. Ellos consideran que una joven soltera no debe alejarse de su familia. Desde la ventana veo a miles de personas atravesar el cruce de Shibuya cuando la luz del semáforo da verde a los peatones. Los tokiotas han aprendido a vivir en un mundo repleto de gente en la calle, el metro y los mercados. Durante mi horario laboral en los almacenes Mitsui, planifico la música que escucharé al salir por la tarde. No puedo oírla en el trabajo. Está prohibido. Atiendo la sección de lencería de Uniqlo, una línea de ropa íntima, cómoda, deportiva y recatada, como les gusta a las mujeres mayores de Tokio. Desearía vender lencería francesa o italiana a las japonesas de mi generación, pero la vida es lo que es y no lo que soñamos. No creo ser la más indicada para recomendarla. A los 24 años aún porto el estandarte de mi testaruda, aunque magullada virginidad. He tenido dos novios en mi vida, uno en Kamakura y otro en Tokio, pero nunca les permití ir más allá de unos roces por sobre la ropa. No estoy lista para entregar mi Misuage. Y este es un extracto del libro del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Lo nuevo de un amigo de la casa, Claudio Suárez Cruzat, El kimono de seda, su primera novela, libro editado por Simplemente Editores y quien ha aceptado amablemente la conversación con este podcast. Claudio, muchísimas gracias por su tiempo para con los Traficantes de Cultura. Hola, no. Un gusto, un honor estar contigo. Y aquí hablar directamente de cómo se gesta la idea de un libro como este, porque tuvimos la oportunidad de conversar en otras sesiones pasadas por En el Óvalo de Luz y El Fugitivo de la Ruta Selknam, ambos libros, antologías de cuentos editados por Simplemente Editores. Y hoy tenemos esta aventura que ha sido, que la siento yo, por lo menos de más largo aliento, que ha sido El Kimono de Seda, su primera novela, y que tuvimos la oportunidad de conversar cuando conversamos sobre El Fugitivo de la Ruta Selknam. ¿Cómo nace el libro? ¿Cómo se gesta la idea? Bueno, después de esos dos libros de cuentos que habían tenido bastante buena crítica, tenía ganas de escribir algo más largo, de salir del relato breve, que es un género que me encanta, no va a parecer lo contrario, me encanta, e incursionar en esto, en esta cosa, en este animal mitológico que es la novela, que ahoga a los escritores durante años, un poco como el canto de sirena de Ulises. Es como eso lo que viene uno escuchando siempre en la novela. Entonces tenía las ganas de aventurarme en esto. Y claro, abrí los cajones de escenas guardadas y entonces el gatillo de esta historia es el momento en que un hombre mayor decide que su mundo laboral, afectivo, familiar y social lo están dejando de lado y que es el momento de que él cambie de vida. Y entonces él decide irse a frutillar, irse a vivir al sur, dejar lo que hace para cometer la locura de convertirse en un escritor. Hasta aquí podríamos tener algunos links conmigo, pero el resto de la historia se va a separar. Este es el gatillo, estos gatillantes de una historia. Y entonces cuento la historia de un geólogo, Miguel, que tiene 60 años, que decide irse al sur a escribir. Y él siente que la vida lo está maltratando, que lo están discriminando. Él busca incluso la palabra y que define esto que se llama edadismo, que es la discriminación hacia las personas mayores. Y entonces en su historia que quiere escribir, empieza afirmándose en un relato conocido, que era el cruce de Shibuya, que este que tú empezaste a leer, y desde ahí desarrolla una novela japonesa en la que ocurre todo lo contrario de lo que le ocurre a él. Al protagonista de la historia japonesa, Hiroshi, su mujer lo respeta y le hace caso, lo obedece. En su trabajo, mientras mayor es él, más importante se vuelve, porque la experiencia es muy valorada en Oriente. Este es el cuento que él va contando. Entonces,
construye una historia por oposición. Entonces, lo que sucede en su vida, que la vida lo está dejando de lado porque está envejeciendo, y lo que le pasa a la vida japonesa. Entonces, estas dos historias se parecen muy poco porque son las caras opuestas. Y corremos por el medio con un chat de WhatsApp, una cosa que había usado en un cuento del último libro, como entregar información cruda, sin digerir, sin editar, en un chat de WhatsApp que nos hace ver lo que en realidad está pasando. No está pasando ni lo que entendemos de su historia occidental, ni lo que entendemos en su historia escrita oriental. También veo también si lo unimos a a los libros anteriores, hay un ¿Mm? relato, hay un hilo rojo que une a los tres libros respecto de Sí. ciertos temas, respecto de temas como también puede ser salud mental, como este aire oriental también, con también el concepto de hoy de ser hombre. Y unido Mm. también con el edadismo, con el ser hombre en los tiempos de hoy, como él era el hombre de antes versus el hombre de ahora. Así es. Sí, bueno, mis obsesiones, que son como el amor, la vida, la locura, el dolor, la muerte, esas que son mis obsesiones básicas, están presentes en todos los libros. Y sobre todo tal vez más evidentemente en el primero, y en el segundo están como esas mismas obsesiones, pero bajo el paraguas de la masculinidad, ¿cierto? De una evaluación de la masculinidad en el siglo XXI. Y esta novela también se ancla un poco en eso, porque el viejo sufre la discriminación, pero el viejo hombre este es un machista. Es un machista inserto en un mundo en el que ya no se está acomodando. Y entonces vemos la línea de las feministas con lo que se escribe en el chat su mujer con sus amigas y vemos lo que él quisiera, que es esta mirada japonesa, que es una mirada con un machismo distinto, pero sí con una discriminación del género femenino que se ve en Japón. Entonces, estas cosas, claro, van los mismos temas mirándose de distintos lados. Como Miguel no podía estar solo en esto para no convertirse en un personaje terriblemente machista y odioso, eh, le aparece un compañero, ¿ya? Que ha sido su compañero durante su vida, pero que desaparece y que reaparece aquí en la historia y que me permite a mí hacer que se equilibre un poco el machismo entre las versiones que van dando los dos, entre las opiniones que vierten los dos. Y puedo culpar un poco a uno de ellos que no sea el protagonista, o sea, al amigo, puedo culparlo más de las cosas que van ocurriendo. Y él reacciona a su manera ante esta forma de discriminación que siente y, bueno, equivocada o no, equivocadamente o no, construye una manera de reaccionar a esto. Y esa es la historia, esa es la historia. Y cómo fue construir a Miguel? Porque este hombre, lo siento a veces huraño, es bien desagradable bajo ciertos momentos, Sí. porque no, no es odiable, pero como para pegarle un coscorrón y decirle ya basta, Atina. suficiente, atina, basta, suficiente. Sí. Cómo fue darle la psicología a Miguel? Sí, fue lento, fue gradual. Creo que en la primera versión, esto que uno escribe tira una primera versión y después la empieza como a afinar, a editar, empieza a sacarle un poco de lustre a los personajes, empieza a redefinirlo, a separar los lenguajes de cada uno para que vaya siendo evidente quién es quién y a separar las personalidades para que no todos se vean iguales. Eh, entonces fue laborioso porque quería sentirlo o hacerlo sentir como un personaje caído en desgracia, ¿cierto? Porque al fin, a mí, te habrás notado tú, en toda la historia me gusta la caída del héroe. Lo que me estimula a mí en la escritura es la caída del héroe porque encuentro que ahí uno puede mostrar todos los lados contradictorios que tiene el héroe. El personaje tiene bueno, malo, mediano, un día cree blanco y el otro día cree negro. Es como somos todos un poco. Los personajes acentuadamente, por supuesto, pero la idea era llevarlo al borde de que uno quisiera retarlo, enojarse con él, pero no que fuera un personaje absolutamente detestable y que terminara siendo una caricatura de un viejo, ¿ya? Mm. Entonces,
Por eso es que uso otros personajes para que para que parezca que lo arrastran, como que de repente él es una víctima de las circunstancias, es víctima del abandono de su mujer, es víctima de los empujones que le da a su amigo, es víctima de la pérdida de importancia en el trabajo. Entonces, un poco es víctima. Y por otro lado, reacciona mal, reacciona de la manera que vamos construyendo este personaje detestable. En el fondo es la construcción de cómo yo soy, soy una pobre víctima de las circunstancias, pero sin ver que a lo mejor no eres tan que eres quizás tan culpable como, como las mismas circunstancias. Exactamente, por eso que necesitaba esa versión cruda de la realidad que es el chat de las mujeres, porque ellas lo muestran como realmente es, no como él está interpretando la realidad, sino que ellas dicen este viejo cabrón que así, allá, acá, todas estas cosas, todos esos calificativos que van apareciendo ahí del cómo lo miran ellas, nos va evidenciando cuál es el hilo de la realidad para que podamos eh, no tragarnos la rueda de carreta que él de una u otra manera está tratando de hacernos tragar. Un poco como Humberto Humbert intenta en Lolita contar una historia en la que él es un poco la víctima de lo que está sucediendo. Ujú. Y en el fondo es también una construcción de lo que es hoy. Es como ver cómo ser viejo en los tiempos Sí, modernos y también cómo ser viejo que no se actualizó con los tiempos modernos y quedaste sí, fuera. exactamente. Bueno, esta novela intenta hablar de eso también, ¿cierto? Del qué hacer para afrontar el deterioro de la vejez dignamente, cómo adaptarnos y cómo salir adelante. El personaje en cuestión, no vamos a contar ahora si lo logra o no lo logra, pero el personaje en cuestión está sufriendo ese cambio. Eso es lo que está intentando hacer, con herramientas muchas veces erradas y con los resultados que vamos a ver producto de eso. Y lo vamos a ver equivocarse una y otra vez, y equivocarse con su mujer, equivocarse con su nuevo amor, equivocarse más allá. O sea, es, eh, es la imagen de la desesperación en algún minuto. Y en esa desesperación correr para el lado equivocado. Y correr, y también en la visual del lector, creo, también, y quizás también voy a poner un poco de mis gustos personales, pero también yo creo que como que nos gusta un poco la caída del héroe, Sí. porque nos involucra, como que somos ese héroe, como que Sí, yo me caí igual que él, y quiero ver que cambie, que se levante, que se sacude el polvo y decir como, ¿sabes qué? No, pero yo soy igual que él, como que uno quiere como lector interpretarse con ese héroe caído. así es. Así es. Que el personaje de la caída del héroe es para todos, como tú dices, porque todos tenemos la historia de la caída. Todos hemos Mm. caído y la vida nos ha permitido o no levantarnos sucesivamente para salir de esa. Y bueno, y vemos la caída del héroe, lo construimos ahí, vemos cómo se da vuelta y ya veremos si este héroe logra salir o no. O si no, héroes que lo Quiero, rodean a él. ujú. Quiero irme como a ese trabajo porque Miguel hace ese trabajo con su psiquiatra, con el Ujú. doctor Contreras, si no me Sí, equivoco, o justo justo ese dato no lo sí, apunté, y que le da la tarea de escribir un diario. Y él descubre esa pasión, esa cosa de querer escribir, no escribir lo que vive, escribir nomás. Y claro. aquí hablar de esta historia de la historia, esta historia paralela. Aquí, cómo fue ese trabajo? Porque se leen, claro, son historias distintas, pero se leen muy de la mano. Claro, claro. Porque están amarradas para poder construir la sensación que queremos entregar, ¿cierto? Para poder que el afecto o todas las emociones se puedan conjugar en este relato común. Común, pero absolutamente opuesto. Entonces, ese es el juego. Y sí, y uno puede tomar y leer la novela japonesa y leerla de principio a fin sola, es una historia completa, que parece separada, ¿cierto? Uno la puede leer independientemente y puede leer la historia de Miguel separadamente, pero cuando las junta las dos, todas las emociones que tienen que entrar, todo eso, se logra integrar y entonces uno tiene toda la información de una vez. Y es intento.
Esto trato, es como una copia de algo que dice la Samantha Schweblin. Intento llevar al lector a las emociones que quiero que sienta, porque con esas emociones va a interpretar de la manera que a mí me gustaría la novela. El Samantha dice que escribir es como cerrar los ojos y guiar a alguien que pueda moverse a ciegas por dentro de una casa. Y ese moverse a ciegas por dentro de una casa es guiado por las emociones. Es una cosa preciosa. A ella le resulta súper bien, a mí me resulta más o menos, encuentro yo. Pero va, va usted por el tercer libro y el tercero, más no el último. No, no, no. Conversa- Conversamos con Claudio Suárez Cruzada, autor de El Kimono de Seda, libro editado por Simplemente Editores. Y en el camino editorial, Claudio, hablar de Simplemente, ya tiene dos libros de cuentos a su haber con Simplemente. ¿Cómo fue la presentación de este proyecto antes de que fuera el kimono? Ajá. Bueno, los escritores construimos históricamente una relación muy cercana con nuestros editores. ¿Ah? Se va produciendo una especie de simbiosis porque eh, uno pide el consejo, el otro quiere que uno haga ciertas adaptaciones, le parece que podría ir mejor por aquí, que podríamos corregir esto, que podríamos recortar un poco esto de aquí, etcétera. A veces observaciones tales como el último capítulo yo lo botaría a la basura, que puede ser así, no lo necesitamos. O sea, así de radical puede ser. Y cuando se lo presenté a Mónica Tejo de Simplemente Editores, ella lo leyó y lo primero que me dijo es, te leo entre los personajes. O sea que podía identificar entre varios de los personajes maneras mías de escribir. Y le pareció bien el tono, la manera en que estaba construido. Y de ahí empezamos a hacer las correcciones que quisiéramos. Siempre es un gusto trabajar con Simplemente Editores, porque me oyen, me apoyan. En realidad trabajamos súper bien, igual que con Nicolás Cruz, que es mi otro editor. También es un gusto poder leerlos. Alguna vez lo dije hoy o cuando conversamos que Simplemente Editores me ha resultado ser una factoría de muy buenos contadores de historias. Hay Sí. una, hay un, hay un maná de buenas historias en la editorial. Eh, Quiero hablar del edadismo. ¿Cómo, cómo fue en parte quizás llevar el tema al libro y también quizás aquí suponiendo si ha sufrido usted de edadismo, de esta discriminación por la edad? No, por suerte no me tocó sufrirla, pero es que era edadista. Voy a decirlo al revés. Yo quería dejar de hacer lo que hacía antes, que era ser cirujano, precozmente, a los 60 años. Uno dice, eso no es ni tan precozmente, pero es precoz para la mayoría de los doctores que trabajan hasta los 70. Eh, Precisamente porque había visto que las capacidades físicas, los rendimientos, no eran los mismos cuando uno pasaba de cierta edad. Y yo quería ser como los futbolistas, retirarme en un momento en que estuviera en plenitud. Bueno, eso era una visión edadista, según fui descubriendo después. Tal como las cosas que aprendí de chico eran visiones machistas, según también aprendí después. El mundo gira, entonces uno va cambiando porque el mundo fue evolucionando. Y, y sí me tocó muchas veces ver el edadismo contra otras personas, doctores o no doctores. Esto de que tú ves que una persona le pasa más a otras profesiones, por ejemplo a los ingenieros. Un ingeniero fantástico deja de tener el trabajo que tenía a los 50 años y empieza a mandar currículum y empieza a rebotar, a rebotar, a rebotar, porque los trabajos reciben un currículum de alguien de más de 50 años y dicen, pucha, es mayor, va a tener poca capacidad de adaptación. O sea, se le empiezan a colgar una serie de cosas que no son tan así. El edadismo se define como la discriminación por edad mayoritariamente de los viejos, pero la generación intermedia también es edadista para el otro lado,
porque los viejos miramos para allá y decimos, no, es que son muy jóvenes, no tienen experiencia. O sea que esta discriminación de las edades la hemos tenido todos en algún minuto, para arriba y para abajo. Pero hoy los viejos son los más discriminados porque los demás han ido logrando derechos y los viejos todavía no han conquistado derechos. O sea, de hecho, si tú miras la reforma que está pegada aquí, hace 10 años es la reforma de pensiones, que es para mejorarle la vida a los viejos. Pero como los que los votan no son los viejos, eso lleva 10 años parado. Y yo creo que los viejos jubilados no pueden esperar. Y es una maniobra, tiene un acto político, hoy día leí una cosa por ahí en algún artículo, es un acto político la obstrucción, que hoy día obstruyen los republicanos, pero antes obstruyeron los que hoy son gobierno. O sea, como que todos los bandos políticamente hemos fallado frente a los adultos mayores que necesitan que esta solución aparezca rápido. Y eso es una demostración de que societariamente también somos edadistas, po. Los viejos son menos importantes. Es más importante que la deuda universitaria. Es más importante lo otro, pero la pensión de los viejos no es importante. Es más importante el prenatal. Eh, Hablando también, alguna vez creo que Coco Legrand en una rutina la hizo pues, también como en tono de chiste, pero también muy real, que Ujú. él hablaba de que yo tengo miedo de que mi hijo se vaya. No porque lo quiera, que le tenga cariño, no, porque no sé ocupar el control remoto. Y eso Claro, ya es como una discriminación al revés. absolutamente. Bueno, eso es un poco cierto, ¿ah? La capacidad de adaptarse a las tecnologías, a los viejos nos cuesta más. O sea, yo cuando tengo un problema en el computador, si llamo a uno de mis hijos, y probablemente mañana si llamo a uno de mis nietos, me van a decir, pero no, papi, aprieta este botón, plink, y está solucionado. Es como, porque no ha sido lo mismo nacer digital que hacerse digital, probablemente. Eh, entonces, ese chiste, digamos, es como un poco colgado de la realidad, de lo que los viejos van necesitando. Y después, los viejos más adelante van a necesitar cuidado, van a necesitar, etcétera. Me mostró Ángeles Barrera la otra vez un trabajo de la Universidad Católica del Centro de, de Evaluación del Adulto Mayor y había un trabajo sobre edadismo en distintos países. Y Chile resulta ser de los países más discriminadores para los viejos, en distintos puntos, sobre todo en puntos de vista general. Pero como que los viejos se adaptan peor, los viejos son más inútiles, los viejos necesitan más cuidado, los viejos necesitan un montón de las cosas que necesitan los viejos y no aparecen los atributos de los viejos son más tranquilos, tienen experiencia, no cometen errores por apresurarse, etcétera. O sea, como que nosotros como país tenemos una visión sesgada también de esto, más que la mayoría de los otros países que estaban en la lista, que eran muchísimos, de todas Una partes. visión, una visión sesgada y raro porque no sé si yo lo leí en algún estudio del cual no recuerdo, pero solamente voy a tirar el dato, de que no están habiendo tantos nacimientos, o sea, el país está envejeciendo más de lo que más de los que nacen, o sea, es un edadismo que en algún momento se va a dar vuelta para el otro lado. Es como quien Ex- era edadista va a terminar sufriendo de lo mismo. Exactamente. El problema que tenemos, bueno, ese problema del envejecimiento poblacional, eh, yo creo que todavía nosotros no hemos llegado al punto, pero en Uruguay este año murieron más personas de las que nacieron. O sea que la población uruguaya objetivamente disminuyó. A nosotros todavía no nos ha pasado eso porque la ola migratoria nos ha traído nuevos nacimientos. No hay que mirar el lado, todo el mundo mira, se acuerda del problema de la migración. Cuando la migración tiene, o sea, nosotros somos un país hijo de migrantes y necesitamos más migración para seguir creciendo. Ahora, lo que tenemos que hacer es regularla bien. Tenemos 1,5 millones de migrantes y 5.000 migrantes serán los que nos han creado problemas. Pero es 1.495.000 que solo nos van a dar aporte y ventaja. Ujú. Eh, Esto es como un comentario nada que ver. La próxima novela habla de migración y trata de personas. Interesante, interesante Por eso, cómo suena y me gusta cómo suena y cómo se lee el Kimono de Soda porque
leo al Claudio Suárez de los cuentos, Ujú. porque tocas temas, los tocas muy seriamente, los tocas muy naturalmente, porque una cosa es crear el personaje y que quizás suene en algunos casos para el lector inverosímil, pero tenemos a un tipo como Miguel que, que sufre de esta discriminación del edadismo, sufre por cosas que él mismo se ha convencido también, porque Claro, no es 100% víctima, pero también es alguien, también cualquier hijo de vecino que también ha sufrido o ha visto lo que es crecer, envejecer y sufrir y padecer ese envejecimiento también, no solo por temas de salud, sino por temas laborales y todo eso. Eh, Me gustó, qué bonita, qué bonita historia del kimono de seda, porque qué buena novela. es un relato suave, es un relato tremendamente actual y que a diferencia del personaje de Miguel, es un relato que creo que no envejece. En ningún caso, para nada. O que envejece muy bien, que va a gozar de muy buena salud. Eh, bueno, Claudio, en los minutos que nos quedan de esta grabación, dale las gracias por su tiempo para con este podcast. Y estos minutos finales son suyos, la pantalla es suya para que diga lo que guste respecto del libro o de lo que quiera. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, el resultado final de esta novela, que han sido 2 años de trabajo, un año de mucha edición con la ayuda de muchas personas, como todas las obras, las obras buenas, todas las cosas requieren de muchas manos. Así que le agradezco a mucha gente por su apoyo y yo diría que la novela es una novela muy rápida de leer, porque engancha y no lo suelta uno. O sea, casi todo el mundo que la ha leído en 1 o 2 días. Se le va como rápido, es como que captura y las 240 páginas se van corriendo. Y creo que tiene una manera de construcción ágil que es entretenida y que si bien estamos hablando de temas que a mí me parece que son importantes, intento tratarlos de modo que sean más o menos livianos de llevar, para que la historia corra con rapidez y se entusiasme uno. Espero que sea del gusto de los lectores y que me tengan paciencia para la próxima novela, que ya en un par de años tendremos una próxima novela. ¿Y qué podemos hablar de ella? Hablaste de hablar de migración, de trata de Sí. personas. También un Sí, tema demasiado actual para los tiempos de hoy. claro. La empecé a escribir pre-pandemia esa novela. Esa es una novela que me ha salido muy pesada porque ha salido larga, entonces la he tenido que ir como reestructurando. De hecho, hasta cambió la protagonista. La protagonista inicialmente era una persona que, que que iniciaba su caída del héroe. Y ahora la protagonista es la policía que persigue a la persona que inició su caída del héroe. Tuvimos un giro. Es una historia de trata, de narcotráfico, de abuso de poder, de nuestra sociedad actual, de lo que sucede hoy, y de la migración vista desde el lado de la explotación de los migrantes que ocurre en los países a donde ellos llegan y que no todos son santos, por supuesto. También tendré un bandido que será migrante y etcétera. O sea, es una historia que está construida como en línea policial, esa. Y pretendería yo que la policía sobreviva a más de una novela. Estamos planeando una saga. Sí, sí, sí. Tengo el material ahí, ya hay alrededor de 600 páginas escritas ya, o sea, y hay 2 novelas en separar un poco la historia, y el personaje de la policía se fue, esto que hablábamos delante de la construcción del personaje, el personaje de la policía se Ujú. fue haciendo cada vez más interesante, más interesante, más interesante, y de repente me robó el protagonismo. La policía era el protagonista de la historia, antes de que yo me diera cuenta. Y para el caso de crear un personaje, hay momentos donde el personaje se hace más complejo, Sí, donde claro. cada vez que la historia va rodando, Sí,
Claro, y hay que ir dándole la oportunidad a ese personaje de ir mostrándonos nuevas facetas en las que pueda ir. Uno hace primero su definición, que es súper detallada. O sea, el protagonista es una cosa que uno escribe un par de páginas del protagonista. Sabe muchas cosas del protagonista que no están escritas ahí. O sea, sabe lo que le gusta, la comida que le gusta, la música que escucha, el libro que tiene el velador, cómo lo criaron, si tuvo trauma, si tuvo abuso, todo lo que haya tenido. Uno construye todo eso del protagonista y a veces va mostrando solo una parte. Y el protagonista solo se encarga durante el desarrollo de la historia de reaccionar de una determinada manera. Uno dice, y aquí el protagonista va, dice, hizo esto. Esto no era una cosa que yo tuviera pensado que pudiera hacer. El protagonista de repente adquiere vida propia y decide conducir algunos ratos de las novelas. Eso es parte de la psicosis que me está acosando aquí en el sur. Bueno, obviamente vamos a estar atentos a lo que ocurra. Te doy las gracias por tu tiempo y le damos las gracias a Claudio Suárez Cruzat, autor de El Kimono de Seda, su primera novela editada por Simplemente Editores, que muy amablemente ha hecho contacto con los traficantes de cultura. Mi estimado Claudio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un gusto verte, Humberto. Adiós. Un gustazo y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.